Estás escuchando Boletín Migrante por WLPN LP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta edición especial de Boletín Migrante. Mi nombre es Catalin Solís y te presentamos una conversación con Sebastián Torogós, que forma parte viva de la historia salvadoreña, de la memoria popular y de la resistencia a través del arte. En este programa queremos realzar las voces de otras luchas para aprender de sus experiencias, conectar nuestras propias batallas por la dignidad y los derechos humanos y fortalecer una red de solidaridad entre comunidades migrantes y trabajadoras. Desde Boletín Migrante creemos en el poder de la palabra, la memoria y el arte como herramientas para la justicia social y la transformación colectiva. Así es. Sebastián Torogós es violinista, cantautor y fundador del legendario grupo Los Torogoses de Morazán, la agrupación musical que acompañó a Radio Venceremos durante la Guerra Civil salvadoreña. Ha dedicado su vida a la música, a la memoria y a la fe comprometida con la justicia. Recientemente presentó su libro La Onda de los Torogoses de Mozorán, una obra que recupera vivencias del conflicto armado y la fuerza del arte popular en tiempos de lucha. Mi nombre es Stephanie Enríquez y te damos la bienvenida, Sebastián. ¿Cómo estás? Yo contento, feliz de estar aquí en Chicago. Claro que los constructores, los artífices de mi visita en este lugar, primero está Dios. Segundo, el tesón, el trabajo y la dedicación que ha dedicado un grupo de compañeros, entre ellos Jacobo, Mauro y Jonathan, que están como aquí como mi guardaespaldas. Agradecer a ellos y también a mi familia por darme la oportunidad de estar aquí. Y a ustedes, pues, porque como escuché al inicio, pues la palabra tiene un poder enorme, es un decreto. Y ese decreto se debe de cumplir a través de la acción a lo que nos impulsa la palabra. Y el arte, que ha sido, creo, para mí, como un elemento que logré desarrollar no solo durante el conflicto, sino antes. Tenía como 8 años cuando me conecté con una guitarra y con un violín, o ya no sé con qué más. Y bueno, en el conflicto también estuvimos desde el arte, desde el fusil, desde el combate, desde la idea, desde el debate, por conectarnos con aquellos seres que todavía me han hecho vivir que otro mundo es posible. Muy bien, Sebastián, gracias de nuevo. Estamos muy emocionados de que estés aquí. Y es interesante que digas esto de que tu vocación por la música surge desde tu infancia, porque justamente te íbamos a preguntar, ¿no? Desde niño aprendiste a tocar la guitarra en las chanchonas familiares y más tarde te uniste a movimientos comunitarios que mezclaban espiritualidad con acción social. En 1981, junto con otros compañeros, fundas Los Torogoses de Morazán, un grupo de música de resistencia que acompañó a Radio Venceremos, como lo platicamos hace un ratito, durante los años más duros de la Guerra Civil. Tu obra combina desde nuestra perspectiva música popular, humor, memoria histórica, y ha sido clave en mantener viva la voz del pueblo salvadoreño dentro y fuera del país. Para empezar, y ya lo mencionaste, pero nos gustaría que ahondaras un poquito más, ¿podrías contarnos sobre tu relación con la música? ¿Qué recuerdos guardas de esas primeras chanchonas familiares en el Zapotal? Primero decirte que vengo de una familia de 14 hermanos. Yo soy el último, el seca leche, el Benjamín, como diría la Biblia. Mis padres no eran músicos, ni mis hermanos tampoco, pero lo intentaron. Y compraron guitarras y
me las escondían allí porque decían que yo era un cipote que podía quebrar los instrumentos, esa tontería. Y mi padre dijo, déjenlo allá. Me hizo una guitarra de un árbol de giote, que es el más sonoro allá. Me hizo, porque él era carpintero, yo empecé ahí. Ahora, no me había podido aprender las notas. Y el más difícil fue mi mayor. Quitar la estrella de mi mayor. La cosa es que en unas fiestas cerca del departamento de Morazán salía a tocar un muchacho en las ferias. Y entonces yo cogí un pedazo de libro, de papel, de cigarro, hice las rayas y ahí puse los puntos. Y cuando llegué a mi casa, probé la nota de mi mayor. A partir de ahí ya nadie me paró. Claro, en el camino hay muchas cosas que creo que una entrevista no va a ajustar, pero hay que decir que sea lo más fundamental. Entonces me encontré con la música y para mí fue una cosa muy, muy maravillosa. Y es, creo, la música que me ha llevado por una parte del planeta, conociendo otras culturas, conociendo otras personas, que es lo más maravilloso también que me ha podido suceder en mi caminar. Y explorando un poco esto que nos estás diciendo, ¿cómo dirías que descubriste que la música podía ser también una forma de sanar, de resistir y de contar la historia de un pueblo? Aunque hoy dicen que es bloqueo, otros dicen que es no sé cómo, pero los cubanos tienen una frase que a mí me ha pegado mucho, y es que la canción también es arma de la revolución. Y para mí, por ejemplo, para poder leer un libro debes de ir a una escuela para aprender a leer y escribir. Pero para cantar una canción no necesitas ir a una escuela. Allí en el baño puedes cantar la canción. ¿Por qué? Porque la canción va directamente al sentimiento, la magia de la música. O sea, yo no sé qué tiene la música, y lo dice Luis Enrique Mejía Godoy. ¿Qué tiene la música? Que todo lo puede, que todo lo mueve, que todo lo inspira. Y cuando ya empezamos a tener conocimiento del Concilio Vaticano II, yo me incorporo a los movimientos de reflexión acerca de los evangelios de Jesús de Nazaret, y ahí había muchas conclusiones que en el camino fuimos tomando. Hasta este momento nadie pensaba en la lucha armada, ¿verdad? Entonces la música, los cantos de la iglesia, y creo que eso nos ha pasado a muchos cristianos, que a través de la iglesia hemos ido descubriendo también el tema de que la canción tiene un poder sanador, un poder de acción, ¿verdad? Y también de lucha. Yo eso lo he tenido muy claro desde el principio. Ok, y es interesante porque justo esa era mi siguiente pregunta. Como te dije hace un ratito, que soy mago. Yo hice mi investigación, un poquito mucho sobre ti, y justo me di cuenta que en varias entrevistas has mencionado que tu inspiración justo nace en la lectura de la Biblia, ¿no? Y también remarcas mucho que después del Concilio Vaticano II muchas comunidades de El Salvador empezaron a recibir nuevas lecturas y reflexiones de la fe y el compromiso con los pobres, que eso en términos generales fue pues todo un nuevo paradigma para la Iglesia Católica. Claro. ¿Cómo dirías tú? Ya nos explicaste, ¿no? Como a grosso modo, pero ¿cómo dirías tú que influyeron estas ideas de tu parroquia y la manera de entender este nuevo evangelio que propuso el segundo el Concilio Vaticano II en aquel tiempo, y qué papel jugó tu fe en el camino para comprometerte con la justicia social? Ahí concluimos que la pobreza no es un problema de Dios. La pobreza aparece cuando pocos acaparan todo
y una inmensa mayoría se queda sin nada. Tal vez en los Estados Unidos, por su filosofía de desarrollo de capitalismo, lo vemos menos, pero en Centroamérica eso apesta. Es decir, desde que los terratenientes se adueñan de la tierra y expulsan a los campesinos a vivir en un barranco, y desde esa fe tú dices, bueno, como cristiano debes de dar tu aporte en el cambio de esa realidad. ¿Me entiendes? O sea, Monseñor Romero nos iluminó en toda esta parte. Y él decía, un proyecto que no contemple la felicidad de la gente, del pobre, no puede llamarse un proyecto de vida, ¿verdad? Y claro, cuando dijimos, bueno, entonces esto como cristianos tenemos que cambiar esta situación. Pero cambiar eso significaba enfrentarte con el poder. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Siempre la gente que busca la justicia se va a enfrentar con el poder. Y nuestro hermano, Monseñor Romero, santo ahora, ¿verdad? En una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y usted no tiene miedo de que lo maten por estar diciendo? Y él dijo, no, mire, el miedo no nos tendría que paralizar. Sí tenemos miedo como seres humanos, pero el miedo no nos puede paralizar, porque estás claro de que la acción es necesaria, ¿verdad? Claro. Entonces, es así que tengo entendido que en octubre del 79 decides unirte a la guerrilla, convencido de que, como lo acabas de decir, la pobreza tenía una causa estructural, ¿no? Claro. No era por cuestiones divinas, no era por cuestiones de unos nacen pobres y otros nacen ricos. Entonces, tú te das cuenta de esto. ¿Cómo viviste esa decisión? ¿Y qué significó para ti ese momento histórico en el que tú dices, vamos a hacer esto de un modo distinto? Bueno, es que hay que hacer un marco general de la situación que vivía El Salvador en ese momento. Todo el trabajo de la iglesia era mal llamado comunismo. En algunos lados del mundo todavía el comunismo es un fantasma, pero en realidad es como una pantalla para justificar qué derecho tiene Estados Unidos de declararse el protector del mundo, ¿verdad? ¿Por qué no dejan que la gente de los pueblos se desarrolle conforme a su propio pensamiento? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué yo tengo que bloquearle a usted la entrada de su comida a lo que usted tiene derecho? ¿Ah? ¿Por qué yo debo de decidir su vida cuando es usted como ser humano con todos los derechos habidos y por haber que debe decidir su propia vida junto con las demás personas? Porque hay que entender que todo está basado en un diálogo franco, en un diálogo sincero. Dejémonos de pajas, ¿entiendes? Tanto sí, como tú, como yo, necesitamos que esto cambie para vivir mejor. ¿Por qué se debe interferir en la vida de otra persona? ¿Me entiendes? Mejor es facilitarle para que esa persona viva feliz. Entonces dijimos, bueno, nosotros a través de nuestra conciencia, digo, mire, muchos grupos en El Salvador se organizaron, los grupos armados, y el 10 de enero de 1981 se lanza la primera ofensiva, que no teníamos ni un fusil ni nada, unos cuantos pistolas viejas, y decir que nos dieron duro. Nos sacaron huyendo. Y el discurso fue, no, hombre, unos 2 guerrilleros andan por ahí. Y decir que nosotros no fue porque quisimos la violencia. Nosotros nos defendimos, que es cosa muy distinta. Yo hago la siguiente figura. Tú puedes ser una persona muy correcta, muy humana, ¿verdad? Pero si alguien te está haciendo bullying, llega un momento en el que dice, mira, ¿cuál es tu onda, pues? Arreglémonos aquí.
¿verdad? Cómo se arreglan las cosas en El Salvador. ¿Va? ¿Por qué pues? O sea, y nosotros nos defendimos. Nos defendimos. Porque esta vida que Dios le ha dado, tiene que defenderla. Claro. Tiene que defenderla. Sí, y bueno, sin afán de molestarte y que hagas toda una enciclopedia de la guerrilla en El Salvador, ¿podrías contarnos un poco a modo de síntesis para todos nuestros radioescuchas que ahorita nos están sintonizando y que tal vez no es la primera vez que están escuchando de este conflicto y este proceso histórico, o que tal vez nunca han escuchado una fuente viva de la historia? ¿Podrías decirnos en tus palabras qué significaron estos 12 años de guerra en El Salvador? Pues significó muchas cosas, ¿verdad? Y yo aquí quiero felicitar a los combatientes de la guerrilla que todavía están vivos y que a lo mejor andan por estos lados. Algunos no quieren hablar del tema. Pero yo quiero creer, y se lo he dicho a los compañeros, que si Dios me sacó vivo de 12 años de guerra, ha de ser por alguna razón. Y por alguna causa estoy aquí. Para mí no existe la casualidad, porque la casualidad no existe. No es casualidad. Para que las cosas sucedan, siempre hay un motivo. O lo que nuestros ancestros decían, tengo una corazonada. Eso se llama intuición. Y muchas veces la intuición la mata la inteligencia. Hay gente que se cree inteligente y mata la intuición. Hay que hacerle caso a la intuición. ¿Qué significó para mí? Pues dolor, destrucción, muerte, una cosa muy, muy fea, pero también de mucha esperanza. ¿Me entiendes? De mucha esperanza porque creímos y ofrendamos nuestra vida. Una cosa que Dios no la quiso, pues, y todavía andamos por aquí dando guerra. Pero muchos compañeros dieron su vida por ese ideal. Y aquí quiero destacar también, hay personas que participaron del otro lado, es decir, soldados, ¿verdad? Sargentos, oficiales, que ahora ellos han hecho un análisis y yo he hablado con algunos de ellos y me dicen, mira, estábamos locos. Nos enfrentamos entre hermanos. Si yo hubiera sabido que tú estabas ahí, yo no disparo ni un tiro. ¿Y por qué no te quitaste? ¿Verdad? ¿Por qué no te uniste a nosotros? Ahora, hay personas que participaron, porque allí también, del otro lado, hay heroísmo. Mira, en la Guacamaya, te cuento una pequeña anécdota. El teniente Romero, ¿verdad? Cuando se sintió que todos sus soldados habían muerto en combate, él sacó su pistola y se pegó un tiro. Eso es... Dijo, no, pues él estaba convencido de que eso era necesario. Y yo rescato la valentía de muchos soldados, ¿verdad? Que hoy reconocen de que la cosa estaba equivocada y que nosotros teníamos la razón, ¿verdad? Porque voy a manifestar aquí, nosotros nunca luchamos ni por el comunismo ni por el socialismo. Por eso aquí dice, Ejército Nacional para la Democracia. ¿Ah? No está diciendo socialismo ni comunismo. ¿Por qué? Porque los salvadoreños queríamos un cambio social, no un establecimiento de una ideología comunista. Entonces, los asesores norteamericanos se equivocaron con nosotros porque pensaron que éramos comunistas y no.
Esos asesores norteamericanos. En estas entrevistas que te decía que estuve revisando, tú dices que te unes a la guerrilla y que los compañeros combatientes también descubren que ustedes son músicos y deciden incorporar la música y el arte como herramientas de la educación política y la socialización dentro del movimiento. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Podrías contarnos cómo nacieron los torogoces de Morazán? Y si podrías describirnos un día normal para los torogoces en aquel tiempo de resistencia. Que creo que eso también es un ejercicio de memoria que nos puede ayudar a saber cómo era vivir en la guerrilla. Lo que ustedes están haciendo, guardando estos testimonios, tirándolos al aire a través de las ondas hertzianas para que otras personas lo escuchen, lo vean. Hoy podemos verlo, ¿no? Pues tenemos la pantalla. Antes solo era escuchar. Eso es lo que hizo la radio. Yo fui parte de Radio Venceremos. En los temas de música, en los temas de radionovelas y teatro. El grupo surge a raíz de que Santiago, el locutor de Radio Venceremos, entrevistó a un compañero y él llevó la guitarra y cantó una canción. Luego llegué yo y con otra canción y entrevistado en Radio Venceremos. Entonces él enciende el foco a Santiago y dice, bueno, ¿y por qué no hacemos un grupo? ¿Verdad? Y claro, en corto tiempo reunimos ahí como 5 o 6 compañeros, entre ellos el Chile César, Santolino Ramírez, y otros compas más. Bueno, Mariposa, Marina Manzanares, que es una de las que gritaba más fuerte en la radio. Y ahí nos juntamos y grabamos la primera canción. Se oye Radio Venceremos desde el centro de la montaña, ¿verdad? Es una necesidad que surge a través de un medio de comunicación y hace que surjan los torogoces de Morazán. El problema es qué nombre le ponemos. Y como nos iban a presentar ese día a las 6 de la tarde, porque la radio transmitía a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana, 1 hora. No vamos a presentar un grupo sin nombre. Y entonces, estando ahí, hubieron hasta las propuestas majayanas, los tiramialgos, los llaneros solitarios, los pedorros de Morazán, lo que creas, ¿verdad? Pero de repente se paró un torogoz, un ave, que todavía no era el ave nacional de El Salvador. Santiago preguntó el nombre de esa ave, nosotros le dijimos, mira, eso es un torogoz. Así se va a llamar el grupo. Wow. Punto. Ya nadie más habló porque había hablado Santiago. Y así fue. Ese día, el 5 de junio de 1981, sale al aire el grupo Los Torogoces de Morazán. Con todos los fierros, con todo lo que sea. Y ahí estábamos. Claro, después mejoramos un poco la versión y hacíamos teatro, hacíamos títeres y radionovelas. Porque nuestra especialidad no era el combate. Era la parte de formación política e ideológica de los combatientes. O sea, explicar por qué estábamos ahí y para qué iba a servir nuestra lucha. Ese fue nuestro papel. Claro, si Monterrosa tiraba un helitransportado, ahí tenías que disparar porque los soldados no iban a decir... no, mire, este es un locutor, no, corte parejo ahí, o este es hombre, o este es mujer, no, había que matar al guerrillero, ¿verdad? Por eso, Calome, mire, la tumba del guerrillero, ¿dónde está? Así es como surge el grupo y el papel que jugamos al interior de nuestra organización, que fue el ERP. Pues muy bien, me fui imaginando ahí el día y esa discusión del nombre. Entonces, para traerle a nuestro público, Salvador, traes tus instrumentos, ¿qué nos vas a interpretar? Quiero hacer homenaje especial
a un artista venezolano que quería mucho El Salvador, inclusive nos hizo un himno. Y desgraciadamente hay una muchacha en El Salvador que hasta le cambió la letra, El Sombrero Azul. Pero quiero hacer homenaje a una canción por los tiempos que estamos viviendo, muy convulsionados, de mucha manipulación, de mucha indiferencia humana, porque a eso sí le tengo miedo, cuando nos estamos volviendo indiferentes, que solamente lo que yo estoy haciendo y que el resto se joda, ¿verdad? Entonces, Ali Primera nos hizo el siguiente regalo musical. Perfecto, vamos a escucharte. Recuerda que estamos en una edición especial de Boletín Migrante. Esta es una conversación con Sebastián Torgos, que forma parte viva de la historia salvadoreña, de la memoria popular y de la resistencia a través del arte. Tropel de caballo, la historia dormía y se despertó, estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para construir la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con rosas, también despertó un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Pero este también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para construir la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia para que otros la vivan en un mundo mejor. Buscar la lucha dentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla para que sea humana la humanidad. En Boletín Migrante, en esta edición especial, en conversación con Sebastián Torgos, que se encuentra de visita en la ciudad de Chicago. Y su visita es parte de una gira de libro y música sobre los Torgoses de Morazán, organizada por Alma de Ixote Collective
y Chicago Religious Leadership Network on Latin America. Esta gira es del 1 al 15 de noviembre de este 2025, con eventos de educación popular, conciertos y presentaciones de libros en varias ciudades del Medio Oeste, incluyendo Cleveland, Madison, Chicago. Para más información sobre sus presentaciones, pueden visitar el Instagram @almadeizote o la página almadeizote.com/Torogos. Para nosotros o para nosotres es sumamente importante realzar las voces de otras luchas para aprender sus experiencias, conectar nuestras propias batallas por la dignidad y los derechos humanos y fortalecer una red de solidaridad entre comunidades migrantes y trabajadoras. Desde Boletín Migrante, creemos en el poder de la palabra, la memoria y el arte como herramientas para la justicia social. Vamos a continuar con esta conversación. Adelante, Catalín. Gracias, Stephanie. Y bueno, fue espectacular escucharte, Sebastián, en vivo. Qué bonito escuchar este despertar de la historia. Y justo antes de que nos fuéramos a este corte, mencionaste el papel de Radio Venceremos dentro de la guerrilla y como espacio de difusión de la música y de tu grupo sobre todo. Durante la guerra, los terogoces de Morazán acompañaron a Radio Venceremos, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Esta fue una emisora insurgente que transmitía desde las montañas de Morazán y que hoy forma parte de la memoria, pues, histórica de El Salvador. Sí. Te quiero preguntar, ¿qué significa desde tu experiencia haber formado parte de un medio de comunicación como Radio Venceremos, que operaba desde la clandestinidad? Y esto es muy, muy, muy importante para mí, pero que su fin era guiar el deseo de educar popularmente y crear una ideología en la que la fuerza del pueblo estuviera en los oídos de los salvadoreños. La comunicación afectiva juega un papel muy importante en todo esto. Imagínate cómo el mundo iba a saber de la masacre del Mozote si no había una forma de poder dar a conocer estos elementos. Y desde el Estado, una cadena nacional que no permitía que se hablara de estos temas. Y se dijeron tantas mentiras que, como dicen por ahí, la mentira camina 100 días y la verdad la alcanza en 1 minuto, ¿verdad? Cuando se conoce a través de Radio Venceremos ese hecho lamentable, muy, muy doloroso, que asesinaron a más de 1000 campesinos, indefensos, inermes, ¿verdad? Gente que ni era guerrillera porque inclusive estaban en contra de la guerrilla, ¿me entiendes? Eran sus mismas personas porque asesinaron a ex militares que habían prestado el servicio militar, a personas evangélicas y católicas. Es decir, eso para nosotros era así como inaudito y jamás nos imaginamos que el Estado salvadoreño a través de sus Fuerzas Armadas iba a cometer esos crímenes. Y la radio fue la única que cumplió ese papel de informar. Entonces la radio cumplía el papel, por un lado, informar de lo que estaba pasando en los frentes de guerra, ¿verdad? Y desmoralizar al bando enemigo. Y nosotros entramos en esa parte. Entonces, para nosotros eso fue súper estratégico, y aquí yo, no es por nada, pero Joaquín Villalobos jugó un papel importante en todo esto, ¿me entiendes? Ahora, de qué hizo después de eso, a mí no me pregunte porque no sé nada ni de sus motivaciones. Pero en ese momento su papel fue estratégico, no solo del colectivo de Radio Venceremos, sino también la estrategia que aplica la RP. A tal punto que la Radio Venceremos
llegó a ser la voz oficial del FMLN. Pero ahí había otra radio, la radio Farabundo Martí. ¿Por qué no fue la voz oficial? Ahí hay que preguntarse, ¿va? Uh-huh. Y hay muchas cosas. Y una le voy a decir, porque el RP controlaba más territorio. El RP se cuidó en informar cosas más concretas, más analizadas, más pasadas por filtro, ¿verdad? Entonces, para mí la radio jugó un papel estratégico en todo esto. Okay. Cuando dices esto de estos dirigentes, y podríamos... A mí no me gusta ver los procesos históricos como cosas que se pueden medir en años, ¿no? Como que a veces pensar las temporalidades no te deja nada para pensar el proceso o el acontecimiento histórico. Pero sí podemos distinguir ciertos eventos que marcan un antes y un después. Sí. Cuando se firman los acuerdos de la paz en el 92, se acaba con el proceso revolucionario, desde mi perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y se queda una oligarquía que después trae consecuencias terribles para el pueblo salvadoreño. Desde esa perspectiva, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué pasó con los dirigentes? ¿Y crees que ese desencanto sigue pesando sobre la izquierda salvadoreña actual? Inclusive el término, como dice Rubén Blades, ya no hay izquierdas ni derechas. Claro. Solo hay excusas y pretextos. Una retórica maltrecha para un planeta de ambidestros. Mejor no lo puede decir. Decirte que para mí es muy complicado poder explicar los sentimientos que pasan por mi mente, no solo durante la guerra, sino hoy después de la guerra. Porque a raíz de la firma de los acuerdos, que hubieron muchos países que sí nos ayudaron para que eso se aplicara, pero de alguna manera eso se fue trabajando. Yo no sé si desde el imperio o como sea, pero allá debe haber algún actor que es el que le da vuelta a la perilla para que caigamos hoy en un mundo tan cruel, tan indiferente, tan, diría yo, vulgar. Ver una caricatura, no sé, pero yo estoy en Estados Unidos y espero que me dejen salir de aquí, una caricatura de un helicóptero donde el presidente Trump tira mierda a la gente. Yo digo, bueno, el pueblo norteamericano debería reflexionar sobre eso. Nosotros allá donde ya llevamos un montón de años con un régimen de excepción, que como dijo Bailey, ¿verdad? Allí, dijo Bailey en un programa, dijo, mira, allí en El Salvador no hay presunción de inocencia, no hay derecho a un abogado, ¿verdad? Preguntarle a los argentinos, a los nicaragüenses, uh-huh. ¿Cómo están, pues? O sea, ante un planeta, Israel, uh-huh. En Gaza, ¿no? Todas esas cosas que están sucediendo y que a veces nos sentimos impotentes. Pero yo diría que como seres humanos, y es más, los que nos declaramos cristianos, debemos estar ahí al pie del cañón. Debemos de seguir esto, aunque estemos como el salmón. ¿Verdad? Aunque seamos como el salmón, pero ahí tendremos que estar. Porque, como dijo el ecologista, había habido una marea ajada y miles de pececitos habían quedado en la playa y una persona recogía un pececito y lo iba a tirar a la playa. Y le dije, mira, que no estás viendo que son miles los que están ahí. Pero él le dijo, el que yo agarro y lo voy a tirar al mar, él va a hacer la diferencia. Uh-huh. Nosotros, aunque parezca que estamos locos, necesitamos muchos locos conscientes. Tenemos que ser diferentes. Uh-huh.
¿me entiende? Y en este momento yo creo que necesitamos más locos, ¿verdad? Y que el miedo no nos paralice. De todas formas vamos a morir, de alguna manera, pero muramos con honor. Y como dijo Ricardo Arjona, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. ¿No? Ahora, si les puedes ayudar, vergón. Pero si no puedes ayudarlo, pues mira, por moral o por ética, no lo jodas. ¿Entiendes? Y me gusta que esta conversación se está tornando hacia la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y hacia el presente de todos los pueblos y todas las comunidades que sufrimos, sí, al final, las decisiones de los poderosos. En una entrevista que vi de ti. Se ve que me has en el 2018, dicen allá. Claro, es mi trabajo. Está bueno, ya, por eso mismo. En esta entrevista del 2018 te preguntaba este reportero sobre tu análisis de Bukele, ¿no? Y en ese momento tú te referías a él como un muchacho porque todavía ni siquiera podía participar porque no tenía conformado al partido, ¿no? Desde entonces, desde el 2019 se prolongó tras una reelección considerada inconstitucional, ha concentrado el poder, ha limitado libertades, ha mantenido prolongado estado de excepción que ha llevado a más de 80,000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, como lo mencionabas, según denuncian organizaciones nacionales, pero también internacionales. Ha habido movimientos como Movir y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular que han salido para exigir justicia, denunciar las desapariciones, acompañar a las familias afectadas y todo esto que de nuevo le vuelve a pasar a El Salvador, ¿no? Pero ahora de una forma más atroz porque lo vemos. Y se puede entender también desde el contexto, ¿no? Las guerras son televisadas actualmente, desde hace 20, 30 años. Pero hoy, viendo el lugar que ocupa y el poder que ejerce sobre el pueblo salvadoreño, ¿qué opinión tienes de este ser humano? Porque tampoco me gusta decir su nombre. Y también sobre el rumbo del país, de tu país. Tengo miedo. Claro. Pero aparentemente, y esto lo digo por la diáspora, aparentemente las cosas van bien en El Salvador. A muy corto plazo. Pero a mediano plazo yo no sé qué va a pasar. Y si eso lo extiende a largo plazo, mucho más incertidumbre. Porque no se está gobernando para las mayorías. Se está gobernando para una familia. Y aquí yo creo que a mí no me gusta el término izquierda o derecha, sino yo me declaro una persona progresista. Pero que ese progreso esté basado en la justicia, en la equidad, en la oportunidad que cada ser humano quiere, ¿verdad? Oportunidad que muchos inmigrantes no han tenido en su país, ¿verdad? Y que han tenido que venirse a otros países como Estados Unidos, ¿verdad? ¿De dónde saca que somos ilegales? Y vuelvo a citar a Ricardo Arjona. Si cuando Dios nos permitió nacer, ya traíamos todo. Pero aquí te dijeron, mire, su proyecto está bonito, pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque yo digo que no se puede. Entonces, ¿por qué pues? ¿Me entiendes? Por eso digo, a corto plazo, puede hacer que la cosa aparente que está bonita y que está buena. Y mucha gente acepta eso. Pero a mediano plazo, yo creo que la cosa, no sé. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo muchas cosas. No hay medicina en los hospitales. El Hospital Rosales no sabemos cómo es que va a funcionar. El Seguro Social va a pasar tengo entendido, a una red de hospitales que no sé cómo va a funcionar. La educación, tenemos una capitana al frente del Ministerio de Educación, una muchacha muy guapa, por supuesto,
pero yo no sé. ¿Qué hace una capitana? Doctora, si se supone que la educación es una ciencia. Y entonces vuelvo a Ricardo Arjona, dice, buscando genios en los cuarteles y puritanas en los burdeles. Cada quien con cada cual. Y tú tienes, por eso existen las especialidades. ¿Ah? Y el mismo Jesús nos puso claro, él dijo, mire, el árbol se conoce por su fruto. Una papaya no te va a dar aguacates. Entonces cada quien en su lugar. En el Ministerio de Educación necesitamos a alguien de ciencias de la educación. No alguien que ha sido preparada para matar, pues. ¿Ah? En el Ministerio de Educación, de Salud, necesitamos un experto en los temas de salud. En la Defensa Nacional, ahí sí necesitamos al militar más lúcido, ¿verdad? Pero es, como digo, cada pieza en su lugar. Pero allá no, la cosa no está así. Y puede ser que llegue a oídos del presidente y yo he dicho un par de cosillas por ahí, pero yo creo que yo no soy ninguna amenaza para nadie, porque mi guitarra no sé si llegue tan lejos, pero pega fuerte. Y eso es lo que importa. Me gusta que estamos recuperando el tema de la migración y me gustaría seguir como por esa conversación. Sí. En las últimas décadas la migración salvadoreña se ha convertido en una de las expresiones más dolorosas y a la vez más resilientes de la historia del país. Desde la guerra civil de los años 80, cuando miles huyeron de la represión y la violencia política, hasta las actuales olas migratorias provocadas por la precariedad económica, la inseguridad y la falta de oportunidades, millones de salvadoreños y salvadoreñas han tenido que reconstruir su vida lejos de su tierra. Hoy se estima que entre 1.5 y 3 millones de salvadoreños viven fuera del país, la mayoría en Estados Unidos, como tú bien lo dijiste hace rato. Muchos siguen enviando remesas que sostienen a sus familias, pero también mantienen viva una memoria cultural y política a través del arte, la organización comunitaria y las redes de solidaridad. Sin embargo, la política actual de Estado y el clima de represión han vuelto a generar miedo, como tú bien lo señalabas, desplazamientos internos y nuevas olas migratorias, especialmente entre jóvenes defensores de derechos humanos y trabajadores perseguidos. Sebastián, 2 puntos. Las comunidades migrantes latinas de Chicago, incluyendo las salvadoreñas, están pasando por un momento de violencia y persecuciones, y sabemos que tienen una conexión muy estrecha con la ciudad, como las personas que están trabajando aquí. ¿Qué nos podrían decir? Y me gustaría empezar contigo, Sebastián, y después le cedemos el micrófono a nuestros compañeros. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué nos podrías decir en torno a la relación de El Salvador y Estados Unidos / Chicago focalizado en la actualidad? Nosotros durante el conflicto armado lo decíamos, Estados Unidos es nuestro hermano mayor. Y el hermano mayor debería de ayudar a sus hermanos menores. ¿Ah? Pues sí, a nosotros nos gusta el rock and roll. Allá tocábamos rock and roll y toda la cosa. Pero no es así. Y el único antídoto para seguir esto es, en primer lugar, el diálogo. Tenemos que hablar. Tanto a la gente de la diáspora como los que estamos allá en El Salvador. Tenemos que hablar. Pero tenemos que tener un diálogo franco, sincero, sin rodeos. Tenemos que hablar sinceramente. Y eso nos puede llevar al otro antídoto que nos puede servir para seguir adelante, y es la solidaridad con el que sufre. ¿Ya? La solidaridad entre nosotros. No importa si tú tienes 10 millones de dólares, ¿no? Puedes hablar conmigo. O
un campesino de Morazán, que no tiene dónde vivir a lo mejor, puede hablar contigo. Y esa fue la magia que nos llevó a crear un organismo tan fuerte como fue la guerrilla salvadoreña. Única en América Latina, capaz de disputar la política norteamericana en su terreno. Si no hubiera sido ese oxígeno allá, eso hubiera caído en 2 días. Es decir, imagínate una guerrilla que captura el segundo al mando del ejército de El Salvador. O sea, militarmente. Uh-huh. Ahí pueden decir que había gente de Rusia, que pura paja, yo estuve allí. Que nicaragüenses, sí, conocí unos cuantos nicaragüenses que vinieron en solidaridad con nosotros. Alemanes que estuvieron ahí, pero en Alemania y México nos salvaron la vida de muchos combatientes porque su aporte fue a través de la salud. Uh-huh. Médicos, cirujanos, ¿verdad? Pero nunca con armas, como lo hicieron saber. Entonces, repito, es el diálogo franco y la solidaridad que nos puede seguir curando esas heridas y seguir adelante por la lucha por un mundo mejor. Compañero Jonathan Gómez, integrante y cofundador del Chicago Religious Leadership Network en Latinoamérica. A modo de recapitulación y a modo de que entendamos por qué está aquí el compañero Sebastián. Él ya nos dijo mucho, ¿no? Pero, ¿qué mensaje le darías hoy a las comunidades migrantes salvadoreñas que viven en Estados Unidos, en Chicago? ¿Cómo se organizan y que siguen soñando con un Salvador más justo? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Lo que el compañero Sebastián nos recuerda mucho con su trabajo a través de los años es que sí hay un hilo, ¿verdad? Hay una conexión de lo que sucedió en el conflicto armado, lo que sucedió en el pasado con lo que está sucediendo. Tú nos hablaste del actual presidente de El Salvador, que sí, muchos de nosotros afirmamos que su reelección fue ilegal, fue inconstitucional. Es una opinión de expertos en derechos humanos a nivel internacional, pero también del mismo pueblo salvadoreño de las resistencias, ¿verdad? Eso ha creado un contexto donde se mira una gran migración hacia afuera por represión. El exilio de El Salvador hacia el extranjero, no solo en Estados Unidos, sino en otros países de Latinoamérica, ha incrementado. Y no es solo el estado de excepción, que también es una inconstitucionalidad, una ilegalidad, porque no hay las condiciones que meritan un estado de excepción con tanta represión, sino también, como Sebastián nos menciona, la educación, la salud pública. Muchas cosas están en decadencia, ¿verdad? Entonces, el contexto en el que Sebastián viaja acá para darnos un poco de esperanza también tiene que ver mucho, ¿verdad?, con las condiciones políticas, ¿verdad?, que están sucediendo en El Salvador. Y siempre, desafortunadamente, siempre está la mano de Estados Unidos ahí. Lo que le llamábamos antes la intervención gringa, lo seguimos viendo ahora a través de otros mecanismos, ¿verdad?, que continúan siendo intervención. Que Bukele ahora se ponga a decir que tiene ayuda de Estados Unidos y que es el mejor amigo, eso tiene un contexto también de qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está dando, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto de represión también nos da mucha esperanza, porque hay grupos, como tú mencionaste, Movir y el bloque de resistencia, que están rearticulando una resistencia desde los pueblos. Okay. Nuevamente, pero también viendo a la mirada hacia el pasado de cómo el pueblo reacciona, ¿verdad? Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque los presos políticos aumentan a diario, ¿verdad? La represión aumenta a diario. Pero sí la diferencia, diría yo, es que tenemos una diáspora, tenemos organizaciones, tenemos grupos en Washington, D.C., en Los Ángeles, en Chicago, que están apoyando en ese sentido. Pero sí es un proceso de construcción, es un proceso de resistencia, pero ahora estamos
estamos, ¿verdad? Como los compañeros hondureños, los guatemaltecos, ahora tienen un grupo más, sí, o un departamento, o un municipio más en Estados Unidos, ¿verdad? También como otros países, ¿verdad? Como México, pero sí, la resistencia es ahora mucho más necesaria por eso de los exilios, de la represión, que sí es una migración muy fuerte. Sí, estamos ante un momento de reactivaciones políticas frente a una ola de derechas, ¿no? Pero muchas gracias. Para cerrar, compañero Sebastián, en una especie de recuentos y ciclos históricos, como hemos estado hablando alrededor de esta hora, me gustaría saber qué significa para usted y para los que le acompañan en su propia historia de vida, que hoy pudiéramos conversar en una cabina de radio en español en Chicago. ¿Le generó algún sentimiento, algún pensamiento en específico? Creo que eso me gustaría conocer. Sí, tengo sentimientos encontrados, de alegría y de tristeza. De alegría, pues, porque el mundo está conociendo mi trabajo, que no ha sido fácil. Imagínate, en español y en inglés. Esto no fuera posible si la gente no adoptara ese trabajo. Y no porque yo sea bonito, ni que hable bonito, ni que porque soy guerrillero, no. Es porque esto es necesario, ¿verdad? Eso me da alegría. Pero también tristeza, primero porque muchos de mis compañeros que yo vi morir, que yo vi caer en combate, pues se merecían esto también. ¿Verdad? Y frente a un mundo, como dice Gerardo Reyes, vulgar y embustero, ¿verdad? Debemos de construir puentes, ¿verdad? Y un puente no se construye en estos temas sin hablar. Y yo quiero agradecer nuevamente la oportunidad que tengo y que Dios me da y que ustedes aquí en esta radio y a las personas que a lo mejor se van a quedar escuchando hasta el final esta entrevista o esta cosa a través de la televisión, quiero felicitarles si se quedaron hasta el final, ¿verdad? Porque de eso se trata. Puede ser que yo no tengo la razón, pero hoy tenemos una puerta al mundo en donde podemos investigar y puedes pasar el escáner a los planteamientos que vienen no solo a través de la televisión, sino a través del Facebook, a través del Instagram y toda esa cosa que hasta me atontan, ¿verdad? Porque de repente la gente está comiendo con el teléfono aquí, el otro teléfono aquí y la cuchara aquí. Ya ni para comer tenemos oportunidad. Yo trabajo como guía de turismo en Ruta de Paz en El Salvador y te cuento una experiencia que me marcó porque era una familia de 2 niños y los esposos. Me dije, vamos a comer pupusas. Bueno, está bien, vamos a comer pupusas. Pero llegando a la mesa, todos los 4 sacaron sus celulares. ¿Qué diálogo hay ahí en la familia? Mira. Y le digo yo al padre de familia, mire, yo me voy a ir. ¿Por qué usted es el guía? Pues sí, pero ¿con quién voy a platicar? Y el niño se me quedó viendo así cuando el padre le quitó el teléfono. Uh-huh. Menos mal que yo siempre ando mi guitarra. Saqué la guitarra y ¿ven? Si no, porque ese niño me miraba con ojos con puñales, porque le habían quitado el teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque se ponga oscura la noche, al final tiene que salir el sol. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Catalín, por compartir este momento con nosotros, tu arte, tu memoria como Boletín Migrante. Y te deseamos mucha suerte en esta gira por el Medio Oeste aquí
que se llevará a cabo, que se está llevando a cabo del 1 al 15 de noviembre. Y bueno, entre esas cosas, vienes presentando tu libro Sonic Rebellion en El Salvador, que bueno, podemos encontrar en almadeciote.com/Toro Goz. Y bueno, nos gustaría despedirnos con otra de tus composiciones, si nos quieres decir con qué nos vamos a despedir y en qué está inspirada. Esa canción surge como el 82. Puede ser que al escucharla dicen, no, está loco, eso ya está desfasado. Pero en eso era lo que creíamos nosotros, en ese momento. Y necesitamos entonces no cambiar nuestro objetivo, puede ser el mecanismo de llegar al mismo objetivo. Pero así pensábamos nosotros. Y bueno, hay que cantar, ¿no? Recuerda que esta fue una edición especial de Boletín Migrante. Tuvimos una conversación con Sebastián Torogoz, que forma parte viva de la historia salvadoreña, de la memoria popular y de la resistencia a través del arte. Boletín Migrante es una iniciativa de Chicago Community and Workers' Rights y Lumpen Radio. Les acompañó en micrófonos Catalín Solís y Estefanía Manríquez. En producción nos acompañó Charlie García. Vámonos con todo Centroamérica. Muchas gracias, Sebastián. Decirle que a los cristianos que me pongan en oración, porque creo que voy a tener que abordar otros 2 aviones y voy a llegar al aeropuerto de El Salvador y que ojalá llegue al departamento de Morazán, al municipio de Johuetique, así como salí. No igual, porque ya llevo en mi corazón a la gente de Chicago. Se me olvidó la canción, ¿cómo comienza? Cuba ya está liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Cuba ya está liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Me voy al combate y voy a luchar, al imperialismo hay que derrotar. Me voy al combate y voy a luchar, imperialismo hay que derrotar. Cuba lo venció en Playa Girón, también Nicaragua le está derrotando. Y en El Salvador, en Guatemala, le derrotaremos. Y en El Salvador, igual que Vietnam, toda Centroamérica, hasta Panamá, del imperialismo la tumba será. Toda Centroamérica, hasta Panamá, del imperialismo la tumba será. Aunque de esa fecha acá han cambiado muchas cosas.